Gracias, presidenta. Pues traemos desde el Grupo Confederal, pedimos la comparecencia de la ministra de Defensa. Creemos que ante un gran problema que tiene en este caso la ciudad de Ferrol, pero particularmente, si me permiten, la construcción de la nueva serie de fragatas, las F-110, y muy particularmente el desempeño y desarrollo del denominado astillero 4.0, que va a tener un impacto fuerte en la nueva construcción de buques civiles y militares en el conjunto de la empresa Navantia. Digo muy relevante porque es la propia ministra en la que el pasado lunes compareció y visitó nuestra ciudad con la entrega del BAN, y es la propia ministra la que, digamos, incorpora algunas incógnitas con las declaraciones que se han hecho a los medios de comunicación. Es cierto que la señora ministra de Defensa ha dicho públicamente que la orden de ejecución de las fragatas, de la nueva serie de fragatas F-110, va a producirse en abril de este año, pero es menos cierto que no nos ha aclarado la señora ministra quién va a ser el órgano o el órgano sustantivo que licite la ejecución del astillero 4.0. Y voy a explicarme. Parece relevante que la construcción de la serie de nuevas fragatas F-110 requieren de un nuevo espacio que a día de hoy no disponemos en los astilleros tal y como están diseñados. Una obra de muchísima enjundia, de muchísimo impacto, y en la que, sin lugar a dudas, en atención a los problemas urbanísticos que hoy tenemos, si no se acometen o si no se nos aclara qué se va a hacer en la misma, pues podemos tener problemas o dilaciones que desde luego no quiere para nada, estoy segura, las ciudades afectadas en la construcción de las fragatas F-110. Decimos esto porque, como conocen ustedes, en fecha 22 de diciembre del 2017, el propio Ministerio de Medio Ambiente dictó un informe desfavorable para la construcción de este astillero 4.0. Decía que el informe que el informe era negativo, pues podía provocar efectos adversos muy negativos por la construcción, como saben, insisto, de una pieza que solamente el hito urbanístico tiene una altura de 80 metros de altura. No es cosa pequeña en una ciudad afectada al siglo XVIII, que va a ser patrimonio de la humanidad por concurrir a través de piezas únicas del siglo XVIII, y sin duda no es una pequeña cosa. También, como saben, conlleva el relleno en la ría, en la ensenada, pues que va a tener impactos importantes. También es cierto que el propio Ayuntamiento de Ferrol, en fecha 17 de julio del 2017, muestra y pide cambios sustanciales en el proyecto, en aquel momento, en el Gobierno del Partido Popular. El problema que tenemos en la actualidad es que parece, y esto es lo que queremos que aclare la propia ministra de Defensa, que el Ministerio de Defensa no quiere adscribir la obra de construcción del astillero 4.0 a la Defensa Nacional. Ustedes saben perfectamente que si se adscribe la obra a la Defensa Nacional por aplicación estricta de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, en su disposición adicional 9ª, obviamente diríamos que se excepciona el trámite urbanístico ordinario y, por tanto, tendríamos o se podría ejecutar con carácter más o menos inmediato el astillero 4.0. Pero, insisto, hay dudas en el propio Ministerio de Defensa que han explicitado y que debería ser bueno que conozcamos de una vez por todas, porque si no es así, el proyecto tiene que tramitarse como un proyecto sectorial que tendría que liderar la propia Xunta de Galicia, un proyecto sectorial de carácter supramunicipal. En este sentido, no es baladí ni es menor el problema que tenemos encima de la mesa, por cuanto que es tan sencillo como que nos diga el Gobierno de España quién va a ser el órgano sustantivo que promueva la ejecución del astillero 4.0. Supongo que no les interesa porque no tiene interés para los miles de trabajadores y trabajadoras afectadas. En este sentido, presidenta, pedimos la comparecencia de la ministra, que nos explicite si van a adscribir la construcción del astillero a la Defensa Nacional o, en su caso, van a optar, que si fuera así deberían de comunicárselo a la Xunta de Galicia, por el decreto 80/2000 de 23 de marzo, en su artículo 13, e ir a por el proyecto supramunicipal. También deberían, como he dicho, de decirnos quién promueve la ejecución del mismo: el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda
optan por el Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado. ¿Quién va a ser el ministerio que soporte esta obra que, insistimos, estamos deseando verla de una vez por todas en todos los centros productivos, pero muy particularmente en Ferrol y Cádiz? ¿Quién va a ser el trámite? ¿Cuál va a ser el trámite ambiental, como hemos dicho? ¿Quién va a ser el promotor de esta obra? ¿Cuál será la tramitación administrativa para la licitación y posterior construcción? Y, desde luego, una duda que pesa, es decir, si no se ejecuta este astillero 4.0, ¿qué vamos a hacer con la carga de trabajo que va afectada, como ustedes saben, a la propia construcción de las fragatas F-110? Por tanto, y aquí termino, pidiendo el voto favorable para que se comparezca en un sentido absolutamente constructivo y positivo, pero que creemos hay que esclarecer algunos de los factores que están encima de la mesa. Nos consta que el proyecto está licitado, el de ejecución, a la empresa Proife, pero también nos consta que hay trámites ambientales que son negativos y que a día de hoy no ha disipado las dudas del Gobierno de España sobre qué hacer. No se puede anunciar que se licita la construcción de las fragatas en abril, casualmente en abril, sin tener resuelto qué vamos a hacer con lo que es realmente importante para el plan industrial de Navantia, que es el astillero, la construcción del astillero 4.0. En este sentido, esperamos que voten favorablemente a la comparecencia. Muchas gracias.